Vamos a leer, por favor, acompañadme al libro de Hechos, al capítulo 12. Y vamos a leer los primeros 12 versículos de este capítulo. Hechos, capítulo 12. Dice así la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Amén. Quédate con esta frase: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y seguimos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y segunda frase con la que tenemos que quedarnos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro en la cárcel. Y la iglesia oraba por él a Dios. Pedro es librado de la cárcel. ¿Y dónde estaba la iglesia? Orando por Pedro y por todos sus hermanos. Hemos dicho que la oración es fuente de poder. Amén. Y como es fuente de poder, es fuente de victoria. Pero es que además la oración es un medio, es el medio de comunicación que Dios nos ha dado. Y que por medio del Espíritu Santo y a través de los méritos de Cristo en la cruz nos permite relacionarnos y comunicarnos con nuestro Padre que está en los cielos. Pero es que además la oración es un arma poderosa, un arma espiritual que nos ha dado poder. Porque no quiero que levantes la mano, pero estoy casi seguro de que para la mayoría o gran mayoría de los que estamos aquí hoy, la oración es una de las áreas de nuestra vida donde más batallamos. Es una de las cosas que más nos cuesta a cada uno. A la gran mayoría seguramente no nos cuesta venir al Señor. No nos cuesta después venir a los cultos. No nos cuesta servir al Señor y hacer cosas para la obra del Señor. No nos cuesta quizás algunos leer algunos versículos al día de la Biblia o leer un devocional. Pero cuando se trata de apartarnos, cerrar la puerta, apagar el móvil. Apagar el móvil, que el mundo no se para cuando apagamos el móvil. Ni la iglesia se viene abajo, ni el ministerio se derrumba. Apagar el móvil y ponernos a orar. ¿Y saben por qué es tan complicado para el creyente? Porque la oración tiene 2 enemigos que saben del poder de la oración. Uno es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza caída, que se rebela contra el Espíritu. Es más, Jesús en Getsemaní le dijo a sus discípulos: velad y orad, porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero vosotros en la carne sois débiles. Y el otro enemigo es muy astuto, que es el diablo. Y el diablo no le importa que trabajemos para el Señor. No le molesta que estemos hasta arriba de trabajo en la obra de Dios mientras no oremos. Ni siquiera le importa demasiado que estudiemos fervientemente y con diligencia la palabra de Dios
mientras no oremos. Ni siquiera está muy preocupado en que asistamos a todas las reuniones, cultos, nos formemos y nos preparemos, mientras no oremos. Porque el diablo sabe que cuando oramos, algo pasa en los cielos que sacude la tierra. ¿Amén? Y el diablo tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. Alguien dijo, y lo dijo con sabiduría hace mucho tiempo, Satanás se ríe de nuestros esfuerzos y se burla de nuestra prudencia, pero tiembla cuando oramos. Y yo lo creo, amados hermanos. Así que, hermanos, la oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado y Él quiere que en este tiempo de nuestra vida demos un paso más también en nuestra vida de oración, en nuestro compromiso con el Señor y vivamos en el poder de la oración. Y alguien podrá preguntarse, y aquí yo me he hecho una pregunta que la traslado y te la comparto. ¿Cuán poderosa es la oración? ¿Cuánto poder tiene la oración a Dios? Bueno, déjame decirte que nunca deberíamos subestimar el poder de la oración, ni dejarnos engañar por nuestros razonamientos, ni por lo que el mundo, ni siquiera el posmodernismo cristiano nos quiere enseñar o nos quiere inculcar. Lo que siempre debemos hacer para estar seguros es ir a la palabra de Dios. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra en cuanto a la oración? ¿Qué nos enseña? ¿En qué nos instruye desde el Antiguo Testamento hasta el final en el Apocalipsis? ¿Cuál es el patrón constante que se repite en la vida de los hombres y mujeres de Dios? La oración, la comunicación con el Padre. Incluso antes de que la palabra fuera revelada y dada al ser humano, ya Dios se reveló a sus hombres y mujeres por medio de una comunicación directa. Otras veces con teofanías, otras veces con apariciones, con visiones, con sueños, pero siempre vemos la oración hacia Dios. Por medio de adoración, de sacrificios, peticiones. Pero es sencillamente comunicarnos con el Señor. Así que deberíamos atender a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? En Santiago 5, versículo 16 en adelante leemos: la oración eficaz del justo puede mucho. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez a otro hombre se le ocurrió orar para que el sol se detuviera y lo que se detuvo fue la tierra. Hasta que Israel terminó con todos sus enemigos. Qué oraciones tienen algunos, ¿eh? Pero vaya, el Señor se le ocurre hacer caso a algunas oraciones. Y dice que otra vez oró Elías y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Esto qué me dice, mis amados hermanos? Que el Dios de la Biblia, el Dios que me enseña a orar, el Dios que me dice que ore todo el tiempo, que lo haga con fe y con fervor, es un Dios que escucha las oraciones. Es un Dios que atiende a las oraciones de los justos, a las oraciones de sus hijas y de sus hijos. Es un Dios además que responde a las oraciones y además que se mueve en respuesta a esas oraciones. ¿Amén? ¿Y cómo lo hace? No de cualquier manera, lo hace con poder, porque Dios es el Dios todopoderoso. ¿Amén? Dios es el Dios todopoderoso. La oración no es un ritual, la oración no es un hábito. La oración, como dicen algunos, no es un estilo de vida. No, la oración es sencillamente comunicación entre el Creador y su creación. Comunicación directa, guiada por el Espíritu Santo y la palabra. Es un privilegio, es un honor, es un regalo que el Señor nos ha dado. Y además, tiene poder. Poder para transformar nuestras vidas y transformar las situaciones. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. ¿Qué está diciendo? Que si oráis creyendo sin dudar, aquello que pidáis en la voluntad de Dios, vuestro Padre, os lo dará. Está usando quizás una hipérbole, una exageración, o quizás lo está diciendo literalmente. Porque el poder de Jesús no tiene límites. Él puede mover los montes. Él puede abrir los mares. Él puede arrancar los árboles y plantarlos en el mar si quiere.
Nos está enseñando que si creemos, todo es posible. Porque hermanos, hermanas, la vida cristiana no es una batalla contra las personas. No es una batalla ni siquiera contra las situaciones o circunstancias. La vida cristiana es una lucha, es una batalla contra huestes y principados espirituales de los lugares celestes. Es decir, contra Satanás y sus demonios, sus encargados. Es una lucha espiritual que solamente se puede luchar y vencer en el espíritu, con armas espirituales, con las armas que Dios nos ha dado. Y la oración es el arma más eficaz y más poderosa que Dios nos ha dado, no solamente para luchar, sino para vencer. ¿Amén? Es lo que dice la palabra, hermano, hermana, no me lo estoy inventando yo. Por eso te voy a dar otro versículo bíblico. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 45. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dios no nos ha dado granadas, ni bazocas, ni espadas, ni puñales, ni pistolas, ni misiles, ni tanques, ni aviones de guerra. No, porque no los necesitamos. Porque nuestra guerra no es carnal, es una guerra espiritual, por lo tanto debemos luchar con las armas que Dios nos ha dado. Sino poderosas, sigue el apóstol, en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios. Y Dios nos ha dado la oración, nos ha dado el privilegio de dirigirnos a Él directamente, sin intermediarios, y pedir, y clamar, e interceder, y luchar. Por eso la palabra del Señor nos urge todo el tiempo a que oremos. Pablo le dice a los tesalonicenses, entre las diferentes instrucciones que vemos en el capítulo 5 de la primera epístola a los tesalonicenses, en el versículo 17, orad sin cesar, orad sin cesar, orad todo el tiempo, orad todo el tiempo. Y a los efesios en el capítulo 6 les dice, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, perseverando en ello, insistiendo en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, hermanas, la oración es poderosa. La oración es poderosa. Pero no la oración del religioso, como vamos a ver ahora, sino la oración de fe de un hijo, de una hija que sabe quién es su padre y sabe lo que su padre puede hacer. Amén. Ahora bien, la segunda pregunta que a mí me surge, vale, yo sé que la oración es poderosa, pero ¿cómo me puedo beneficiar yo del poder de la oración? ¿Cómo tú y yo podemos ser beneficiarios del poder de la oración? Lo primero que tenemos que recordar, amados hermanos y hermanas, es que la oración, o el poder de la oración, no es el resultado de la persona que ora. La oración no tiene poder porque tú y yo oremos mucho y oremos bien. La oración de poder es el resultado del Dios a quien se le pide. ¿Amén? ¿Estáis conmigo o estáis ya en la cama con la pizza o viendo España? Yo ayer fui a ver el entrenamiento de la selección española con David y aparte de pasar mucho frío, descubrí una cosa. Sergio Ramos, en directo, está más gordo de lo que parece. ¿No? Que será bueno, pero está gordito. Y Busquets no le mete un gol ni al arcoiris. El poder de la oración no es el resultado de nosotros que oramos. El poder de la oración es el resultado de pedirle al Dios a quien pedimos. Amén. De hecho, el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 5 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. No importa quién esté orando, ni siquiera la pasión que pongamos en la oración o el propósito de la oración. Dios responde a las oraciones que están en su voluntad. Amén. Y su respuesta no es siempre sí,
¿Sabéis? Algo maravilloso es que el Señor no siempre nos da todo lo que le pedimos. Porque si Dios nos diera todo lo que le pedimos siempre, estaríamos en un buen lío. Porque le pedimos cada cosa, le pedimos cada barbaridad, le pedimos cada tontería, le pedimos cada cosa que no necesitamos y encima cosas que ni siquiera sabríamos gestionar o administrar. Pero Dios, que es sabio y que nos conoce y que es bueno, no nos da siempre lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. ¿Amén? Siempre nos da lo que necesitamos. Ahora bien, cuando nuestros deseos están alineados con la voluntad de Dios, entonces Dios siempre responde. Entonces el Señor siempre nos da aquello que lo pedimos y lo entendemos en el momento en que lo hacemos. Así que, fijaros, cuando oramos, como decía antes, apasionadamente y además lo hacemos con propósito y de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios responde poderosamente. Por eso, cuando Josué le pidió que detuviese el sol, Dios no detuvo el sol, detuvo la tierra. ¿Pero por qué? Porque era la voluntad de Dios que Israel prevaleciese hasta que todos sus enemigos fueran derrotados. ¿Amén? La oración es un regalo poderoso que Dios nos ha dado, que tiene como objetivo que nos comuniquemos, que nos relacionemos con el Padre y que podamos ver el Padre en quien hemos creído. Ahora, yo no sé quién de vosotros, antiguamente sé que había bastante más respeto hacia los mayores que ahora. De hecho, en muchas casas a papá se le llamaba padre, ¿verdad? Y se le trataba con mucho respeto. Es más, mi abuelo no permitía que durante la comida se dijese una palabra. En el tiempo de la comida no se podía hablar. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o no de acuerdo, aunque a mí a veces por mi salud mental me vendría bien que mis hijos se callen mientras comemos. Pero mi abuelo decía, hasta que no hemos terminado todos de comer, no se puede hablar y no nos podemos levantar. Cuando todos hayan terminado, entonces ya todos nos levantamos. Y para dirigirnos a él, nos dirigíamos como abuelo o como padre. Ahora bien, me gusta más que mis hijos me llamen papá, papi, aita, como decimos en Euskadi, papino, como dicen en Italia. Algo más cercano, algo más cariñoso. ¿Ustedes imaginan a sus hijos, Padre, te ruego con todo mi corazón que tengas a bien el poder proveer para mi vida de un paquete de cromos? ¿Ustedes imaginan a David pidiéndome así las cosas? Madre, le ruego que en su misericordia tenga a bien y en su sabiduría me compre esa muñeca de nenuco que tanto deseo. No nos imaginamos así, ¿verdad? Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deme usted 5 euros, que tanto necesito, anhelo y deseo. No hablamos así con nuestros padres y no nos esperamos que nuestros padres hablen así. Pues a veces yo te escucho orar y me escucho orar a mí mismo y digo yo, ¿el Señor qué estará pensando de nosotros? Que parece que estamos repitiendo fórmulas mágicas. Es más, hay algunos hermanos que cuando oran se ponen a repetir versículos de memoria. Y digo, pero si el Dios a quien le ora se los ha inventado, ¿para qué se los repites? Se dedican a decir, tú que eres Jehová, Dios altísimo, omnipotente, y el Señor dice, bueno, pero si mi autoestima la tengo bastante bien, no hace falta que me estés. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y por qué lo quieres? ¿Y para qué lo quieres? La oración poderosa, hermanos, no se trata de repetir fórmulas mágicas. La respuesta a la oración poderosa no depende de la elocuencia de nuestras oraciones, ni de nuestras palabras. No tenemos que usar ciertas palabras, ni ciertas frases, ni ciertas fórmulas para que Dios conteste a nuestras oraciones. Es más, Jesús rechazaba a los que hacían esto. Para Jesús, además de que eran unos religiosos, eran unos pedantes.
Y yo me imagino que estaría desde el cielo, pero dejaros de rollos y pedid bien. De hecho, la mayor revelación que Jesús trajo fue la del Padre de cada uno de sus hijos. Por eso se ponían de los nervios, ¿verdad?, los religiosos. ¿Cómo que Dios es tu Padre? Dios es Dios, está ahí arriba en el cielo. ¿Cómo te atreves a decir que Dios es tu Padre? Y orando, decía Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La oración, hermanos, hermanas, tiene beneficios para nuestra vida cuando sencillamente comprendemos que es una comunicación entre nuestro Padre y nosotros. Que es algo sencillo, que no cuesta. ¿Sabéis por qué no cuesta? Porque dicen las estadísticas que las mujeres tienen 7.000, los hombres tenemos 7.000 palabras al día más o menos, las mujeres 14.000 palabras al día más o menos. Bueno, hay hombres que tienen más de 14.000 y hay mujeres que tienen menos de 7.000, ¿vale? Como todas las estadísticas hay. Pero yo creo que por esta parte del país rondamos la mayoría una media de unas 10.000 palabras al día. Menos Danicos, Pepe Vaca y alguno más que son más calladitos, ¿eh? Los demás no callamos ni debajo del agua. Ni debajo del agua. Samuel gana. Samuel Cíes gana. Tuvimos un fin de semana en Ciudad Real y sabíamos que estábamos con él porque de vez en cuando roncaba por la noche y se levantaba al baño. Pero si no, o sea, qué alegría comer con Samuel, que no dice nada. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos todo el tiempo y todo el tiempo queremos comunicar y todo el tiempo queremos expresar y todo el tiempo deseamos que los demás nos escuchen, ¿o no es así? ¿Y qué pasa cuando nos acercamos al Señor? ¿Por qué no somos tan habladores? ¿Por qué nos cuesta tanto encerrarnos en nuestra habitación y hablar con nuestro Padre? ¿Por qué? Porque tenemos dos enemigos. Nuestra carne y el diablo. Y nuestra carne nos dice que podemos vivir una vida de poder en el Espíritu Santo sin la oración, y el diablo nos dice que podemos servir y hacer muchas cosas para Dios sin la oración. Ambas cosas son mentira. Es imposible ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo sin vivir vidas de oración. No podemos hablar lo que del cielo nos revela, por mucho que esté en la palabra, porque sabes, la palabra solo se puede discernir por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo abre los ojos de aquellos que pasan tiempo con el Padre. Los ojos de aquellos que son valientes para renunciar a la carne, renunciar incluso a las mentiras del enemigo y decir, yo voy a hablar con mi Padre y voy a escuchar la voz de mi Padre. Hoy estaba hablando con una hermana y lo que el Señor le hablaba a la hermana, el Señor me lo había revelado a mí. ¿Y saben lo que más me gustó? Que esta persona me dice, Dios me ha hablado y he hecho lo que Dios me ha dicho. Porque ¿saben qué sucede cuando hablamos con nuestro Padre? Que nuestro Padre nos habla todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando nuestro Padre nos habla y hacemos caso a lo que nuestro Padre nos dice, ¿saben lo que sucede? Que nuestra vida cambia. Que somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Así que lo único que tenemos que hacer para ser beneficiarios de la oración de poder y del poder de la oración es orar con sencillez y con fe. Con sencillez y con fe. De hecho, el Salmo 107, 28 nos recuerda esto. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dice esto, clamaron al Señor en su angustia, es decir, le pidieron cuando estaban preocupados, cuando estaban agobiados, cuando estaban necesitados, y el Señor les libró de todas sus necesidades, de todas sus aflicciones. Así que si la oración es poderosa y somos beneficiarios de ella cuando sencillamente pedimos a Dios aquello que necesitamos, aquello que creemos que necesitamos, ¿qué es lo que debemos pedir y cómo debemos pedirlo? Quiero recordarte, hermano, hermana, que el poder de la oración está disponible para todos aquellos de sus hijos que lo buscan y que lo piden. ¿Amén? Para todos. Dios no tiene hijos favoritos. Me hace gracia esas iglesias que dicen, tenemos el ministerio de intercesión.
Y digo, no, tenéis a los 4 hermanos o hermanas que están comprometidos con la oración. Y lo llamáis ministerio de intercesión para todos los demás descargarnos la responsabilidad de orar. Pero es que el ministerio de interceder lo tenemos todos. Lo tenemos todos. Igual que, no, yo no soy evangelista, por eso no predico, perdona. El ministerio de evangelista lo tienen algunos, pero el llamado a compartir y predicar las buenas nuevas lo tenemos todos. Amén. Así que eso del ministerio de intercesión, no sé quién se lo ha inventado, pero creo que en la Biblia no ha encontrado. El poder de la oración está disponible para todos aquellos que piden y buscan ante toda necesidad. Una de las cartas del apóstol Pablo que a mí más me gustan personalmente, no digo que sea la mejor, pero que más me llega al corazón, es la de los filipenses. Porque el apóstol Pablo les enseña a los filipenses cómo deben pedir y cuál debe ser su actitud ante la necesidad. Por eso en el capítulo 4 les dice a partir del verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias, dándole gracias siempre al Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vamos a detenernos un minuto nada más aquí. Fijaros que no dice que una vez que hayamos presentado todas nuestras necesidades ante Dios, con oración, ruego y acción de gracias, no dice que Dios nos dará todo lo que le pedimos. Nos dice que entonces la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Porque lo que tú y yo necesitamos por sobre todas las cosas no es que Dios nos dé lo que le estamos pidiendo, es tener paz para con Dios. Tener la paz y la seguridad de que el Señor escucha nuestra oración, atiende nuestra oración y que además en su momento responde y actúa ante nuestra oración. Amén. El mejor ejemplo de oración lo tenemos, y ya voy concluyendo, en el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es una fórmula que debemos memorizar y repetir como algunos hacen. No, es solo un ejemplo de cómo orar y qué pedir. Jesús, ante la pregunta de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Señor, te vemos orar y vemos que algo pasa cuando oras. Pero es que además algo pasa después que oras. Queremos eso también para nosotros. Y Jesús dice, muy bien, pues cuando oréis, encerraos en vuestro cuarto, donde nadie os ve, porque lo que pidáis en lo privado, lo que hagáis en el privado, el Señor os recompensará en público. Y decid así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, etc. Todos conocemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo orar. Adoración, confianza en Dios, peticiones e intercesión, confesión, protección, etc. El Padre Nuestro es un ejemplo de cómo Dios se relaciona con sus hijos. Porque es un ejemplo de cómo Jesús se relacionaba con su Padre. Y Jesús es nuestro mejor y mayor ejemplo. Amén. Así que lee el Padre Nuestro. Si quieres orar con poder, lee el Padre Nuestro y ora, pero con tus palabras. Tómalo como ejemplo si quieres. Extrae las enseñanzas que Jesús te da ahí y sencillamente usa tus palabras. Usa tus palabras. Exprésate delante del Señor tal y como tú te sientes, con la libertad que Dios te da. Y si un día quieres estar de pie, de rodillas, tumbado, como sea, escríbele una carta, cántale una canción. Pero usa tus palabras para hablar con el Padre que te ama y a quien amas. Amén. Y después, y muy importante, ve a la Biblia y observa y aprende y recuerda todo lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la oración de fe y de poder. Porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, nos acercamos al Señor y es tan grande nuestra angustia, es tan grande nuestra necesidad y es tan pequeña nuestra fe que le pedimos y estamos dudando en nuestro corazón. Y sencillamente es porque no estamos llenos y empapados de la palabra y las verdades de la palabra. Algo que yo me recuerdo todo el tiempo, digo, Señor, si tú fuiste un Dios capaz de crear todo lo que existe, solamente con tu palabra, tú puedes hacer esto. Señor, si tú fuiste capaz de abrir un mar para que
millones de personas pudieran atravesar por medio de él. Tú puedes hacer lo que te estoy pidiendo. Señor, si alimentaste a miles con 2 panes o 5 panes y 2 peces, tú puedes proveer para esta necesidad. Tú puedes. Recordar todo lo que la Biblia nos enseña y entonces sabremos qué pedir y cómo hacerlo. En el Salmo 6, versículos 9 al 10, vemos a David, no lo vamos a leer, lo podéis apuntar si queréis para leerlo en casa. Vemos a David dando gracias a Dios, porque tras haber orado, la oración y el poder de la oración le permitió vencer a sus enemigos. Y es que la oración de poder conquista la muerte. ¿Se acuerdan cuando Eliseo va a casa de la sunamita y después de un tiempo el niño había muerto? Eliseo se acerca y le dice, no te preocupes, mujer, no tengas miedo, Dios va a hacer algo hoy. Oró por el niño y el niño volvió a la vida, porque el poder de la oración conquista la muerte, hermanos. El poder de la oración trae sanidad. Qué maravilloso cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, va al templo como hacían de costumbre los discípulos en aquel tiempo. Se encuentra con un cojo que había estado siempre ahí. Y entonces dice que el cojo se le queda mirando, lo veis en el libro de los Hechos, podéis leerlo, esperando unas monedas, esperando una limosna. Y Pedro le dice, mira, no tengo dinero, pero lo que tengo te lo voy a dar. Y lo que tengo es poder del Espíritu Santo. Así que levántate, toma tu lecho y anda. Yo no veo ninguna fórmula mágica ahí. Yo no veo ninguna repetición y a un hombre quizás chillando, gritando y reprendiendo demonios de enfermedad. Veo a un hombre dando lo que Jesús le había dado. Fe y poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque el poder de la oración trae sanidad y el poder de la oración derrota también a los demonios. ¿Recuerdan la historia de Pablo cuando está en Filipos y de repente aparece una mujer o una joven que tenía espíritu de adivinación y durante días lo molestaba mientras él iba de un lado para otro predicando, hasta que un día él se cansa, Pablo era un hombre de carácter, y le dice, sal de ella y déjame en paz. Y entonces ese espíritu salió y la abandonó. ¿Qué hombre de oración sería Pablo que en esa misma ciudad algunos hijos de los principales de la sinagoga, que eran exorcistas, querían expulsar demonios de otras personas y los demonios se reían de ellos y decían, ¿cómo? A Pablo conocemos, a Jesús también, pero a vosotros no tenemos ni idea de quiénes sois. Y les metieron una paliza. ¿Ustedes creen que la autoridad que Pablo tenía se gana solamente leyendo mucho la Biblia? ¿Predicando mucho la palabra o haciendo obras de caridad? No. Leyendo la palabra, sabiendo lo que Dios dice en su palabra, pero sobre todo, acudiendo todo el tiempo a la fuente de poder. Acudiendo todo el tiempo al lugar donde se cambian y se transforman las cosas. ¿Amén? Hermano, hermana, ¿hay situaciones que cambiar en tu vida? ¿Hay situaciones que cambiar en tu vida? Es una pregunta, ¿sí o no? ¿O solo yo tengo problemas? ¿Hay enfermedades que sanar? ¿Hay necesidades que cubrir? ¿Hay conflictos que resolver? ¿Hay heridas que sanar? Sí, ¿verdad? Pues ya estás tardando. Ya estás tardando. Porque Dios quiere responder. Porque el Señor quiere hacer algo en tu vida, quiere hacer algo en la vida de tu familia, quiere hacer algo en la vida de tus hijos, quiere hacer algo en tu matrimonio, quiere hacer algo en tu hogar, quiere hacer algo en tu trabajo, quiere hacer algo en tu cuerpo, en tu alma. El Señor no ha cambiado y Él es un Dios bueno que quiere hacer cosas buenas a sus hijos. Pero el Señor está esperando por hijos que se dejan de hacer tantas cosas, por hijos afanados y preocupados. Y está esperando a que sencillamente nos encerremos en la habitación y digamos, Padre nuestro, Padre mío que estás en el cielo, santificado eres. Te pido que sanes mi cuerpo. Te pido que restaures mi casa. Te pido que salves a esta persona por la cual estoy
rogándote durante años. Te pido que proveas para mi hogar. Te pido que sanes mi alma que está herida y está rota. Te pido que quites todas las mentiras que hay en mi mente. Te pido que hagas algo nuevo en tu iglesia. ¿Y saben lo que Dios hace cuando escucha ese tipo de oraciones? Dios las contesta. ¿Solo Char y Teresa tienen fe? ¿O es que solo Char y Teresa están despiertas? Dios las contesta. Dios las contesta. Hermanos, hermanas, ¿crees que el gobierno que ha salido o que va a salir no es el correcto? Pues solo tienes una opción: ponte a orar y deja de quejarte. Ponte a orar y deja de criticar. Porque yo sí tengo una máxima: todos aquí somos los mejores entrenadores de fútbol. Y todos aquí seríamos el mejor presidente del gobierno, ¿a que sí? Tururú, un jamón. Para ti y para mí. Ponte a orar. Ponte a orar. Ponte a orar y deja de quejarte. ¿O crees que a Dios se le escapa lo que pasa en el mundo? ¿Crees que Dios se despistó y entonces salió el partido o los partidos que a ti no te gustaban? Ponte a orar. ¿Tienes una vecina o un vecino con el cual no eres capaz de ponerte de acuerdo? Ponte a orar. Ponte a orar. ¿Tienes una situación que no tiene solución en tu casa? Ponte a orar. Deja de echarle la culpa a la otra parte. Ponte a orar. Ponte a orar. Claro que tendrás que hacer otras muchas cosas, pero antes de hacerlas, ponte a orar. Y por favor, hazlo bien. Deja de repetir versículos de memoria. Dios se sabe la Biblia de memoria, no hace falta que tú se la repitas. Deja de usar palabras que no usas cuando hablas conmigo. Hermano, hermana, lo que no hables conmigo, no lo hables con el Señor. No pega, no queda bien y no tiene más poder. Ponte a orar todo el tiempo, a todas horas, en todo momento, mientras trabajas, mientras estudias, mientras descansas, mientras disfrutas del deporte, mientras estás con los amigos, estás con las amigas, pero sobre todo busca cada día un momento, un tiempo en el cual te apartes para estar a solas con tu Padre que está en los cielos. Si quieres que tu vida cambie, si quieres que las cosas cambien, algo tienes que cambiar en tu vida y en tu relación con Dios. Ahora, si quieres que todo siga igual, entonces te pido una cosa: deja de quejarte y permite que los demás oremos. Lo haremos por tu bien y por el nuestro. Pero si quieres que algo cambie, ponte a orar. Loide, ponte de pie. Ven un segundo. Un ejemplo muy sencillo, no voy a hacer nada raro. No te voy a pedir la mano porque ya tengo todo, o sea que... ¿Saben cuántos años me pasé yo orando por Loide antes de conocer a Loide? Muchos años de mi juventud. Yo no conocía a Loide, pero yo sabía el tipo de mujer con la cual yo quería compartir mi vida. Yo no sabía quién era, pero fíjense, le dije: Señor, dame lo que tú quieras para mí, pero me gustan con el pelo rizado y castaño. Sí, se lo dije. Y fíjense. Ahora, por encima de todas las cosas, durante años, yo dije: Señor, dame una mujer que te ame más a ti que a mí. Y aquí lo tenéis. Y no me pongo celoso. Señor, dame una mujer que tenga dones que yo no tengo, que tenga capacidades que yo no tengo. Dame una mujer que no me acompañe en el ministerio, sino que caminemos juntos. Dame una mujer ungida, una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Y saben? Aquí tienen la respuesta. Pero no esperé a conocer a Loide. Gracias, cariño. Además, guapa. No esperé a conocer a Loide y que Dios hiciera algo en Loide, sino que dije: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero entregar mi vida para ti y quiero hacerlo con excelencia. Y no quiero que nada, ni siquiera yo mismo, sea un estorbo para mi vida. Cuando yo quise estudiar una carrera, dije: Señor, ¿qué estudio? Porque quiero que sea algo útil para mi vida laboral, pero sobre todo para servirte. Y qué casualidad, el Señor me llevó a estudiar enseñanza. ¿Y qué estoy haciendo toda mi vida? Enseñar. A veces en los colegios, ahora
lo que más me gusta la palabra. Pero cuando pedimos, y pedimos la voluntad de Dios, y pedimos con fe, con perseverancia, Dios actúa, Dios obra. No debemos esperar a que lleguen los problemas o a que las cosas pasen. No, podemos orar constantemente, fervientemente, y que la voluntad de Dios se cumpla. Termino como empecé, para que tengáis paz en el corazón. A más de uno le ha sorprendido el resultado electoral, porque estaban esperando otra cosa. Hermanos, hermanas, lo único que tenemos que esperar es en Dios, porque nuestras vidas no dependen de los gobernantes de este mundo. Nuestras vidas no están sujetas, aunque a veces pagamos las consecuencias de malas decisiones, no estoy diciendo otra cosa, pero hay un gobernante superior, hay un rey soberano, hay un rey absoluto que quita y pone gobernantes aquí abajo. Lo ha hecho durante toda la historia y sigue haciéndolo. Hay un soberano del universo que lo hace todo bien y es tu Padre. Y es mi Padre. Así que no me preocupa quién esté en el poder o en el gobierno. Me ocupa pedirle al Señor que su voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo. Y entonces la película cambia. ¿Por qué? Porque lo hago con acción de gracias y con ruego. Y Dios pone paz en nuestros corazones. Dios pone paz en nuestros corazones. ¿Cuánto hemos orado por Adrián? Y Adrián se bautiza este año, dentro de 3 semanas, en el río Jordán. ¿Cuánto hemos orado por Dani, verdad? ¿Cuánto hemos orado por Dani? Y Dios le ha hecho todo nuevo. Porque Dios es un Dios que no arregla las cosas, Él hace todas las cosas nuevas. ¿Cuánto hemos orado por Alberto y por Chechu? No os podéis imaginar la de horas que nos habéis ocupado, chavales. No podéis imaginar. Y vuestras mujeres ya ni os cuento, las pobres. Ya, la iglesia ya no oraba por vosotros, oraba por ellas para que no desfallecieran en su oración por vosotros. Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el resultado. Porque las vidas son el mayor milagro que Dios puede hacer. La salvación de un alma es el mayor milagro que Dios puede hacer. Pues todo lo demás, mucho más fácil. Oremos, hermanos. Oremos. Oremos con fe. Oremos con sencillez. Y oremos todo el tiempo. Oremos todo el tiempo. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor y su presencia. Busquemos al Señor y su poder. Vivamos vidas consagradas a la oración para poder ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y entonces vendremos al culto y no estaremos dormidos, sino que estaremos encendidos. Estaremos en la calle y no estaremos apáticos, ni impasibles, ni indiferentes a las personas que nos rodean, sino que siempre tendremos una palabra de amor, una palabra de poder, una palabra de salvación. Estaremos en nuestras casas y cuando nuestro esposo o nuestra esposa nos ofenda o haga algo que nos dañe, seremos valientes para decir: cariño, esto no está bien, pero te perdono. ¿Amén? Sé dónde pinchar y que os duela, Hombres y mujeres como Jesús, que le dijo a sus discípulos: ¿queréis aprender a orar? Pues hacedlo como yo lo hago. Todo el tiempo, a todas horas. ¿Amén? Gloria al Señor. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Orar.